es un tiempo de mayor exactitud y quiero que leamos Hechos capítulo 18, porque en Hechos capítulo 18, en el verso 24, habla de un hombre que se llama Apolo. Y voy a referirme al verso 26, pero lo vamos a leer todo ahorita porque me gusta lo que dice el verso 26. Dice, más exactamente el camino del Señor. Y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Diga conmigo, expusieron más exactamente. O sea, fíjese qué lindo, porque no está diciendo que no eran exactos. No está diciendo que andaban mal. Solo que quería llevarlo a un mayor nivel de exactitud. Ahora, para muchos de nosotros eso pudiera ser algo fácil de recibir y de entender, porque nos vemos al espejo y decimos, tengo mucho que aprender. Pero para otros pudiera ser más difícil, porque a lo mejor cuando se ven en el espejo se ven como que han aprendido tanto que ya no hay mucho que crecer. Y cuando nosotros leemos acerca de este hombre Apolo, comienza haciendo una introducción acerca de él. Yo no sé qué introducción haría alguien acerca de usted. Tal vez yo haría una introducción acerca mío, que no necesariamente es la introducción que las personas harían acerca de mí. Escuchen lo que estoy diciendo. Porque tal vez si yo hiciera una introducción mía, diría algo así: mi nombre es Arsenio Herrera, tengo 30 años de edad, mido 1,95, mi color de cabello es café, castaño, miel, mis ojos, dependiendo del clima, cambian de color. Tengo un coeficiente intelectual superior a cualquiera que esté en este auditorio. ¿Por qué se ríe? ¿Sabe por qué se ríe? Porque usted no está de acuerdo con mi forma de autopercibirme. Usted me percibe distinto. ¿Usted cree que mido 1,36? ¿Que mi pelo es negro zanate, tirando azul? ¿Que mi coeficiente deja mucho que desear? Ahora sucede algo con esto. Puedo autopercibirme de una manera y tener un concepto de mí mismo más alto, o tal vez el correcto. O existe la posibilidad de que la forma en que usted me percibe no sea la correcta. Qué importante es percibirme a mí mismo correctamente desde la forma en que Dios me ve. Exactitud es eso. ¿Qué dice Dios de mí? ¿Qué dice Dios acerca de determinado tema, cualquiera que sea? Esa es exactitud. Cuando está diciendo aquí exactitud, que tenga más exactitud, está diciendo en el camino de Dios. Entonces yo tengo una opinión y la gente tiene una opinión, pero cuando hablamos de exactitud no estamos hablando ni de la opinión mía ni de la opinión de la gente. Estamos hablando de exactitud en Dios. Dios está queriendo llevarnos a un nivel mayor de exactitud. Ahora, lo difícil de esto es cuando pudiéramos tener esta característica, porque dice que era un varón elocuente.
O sea, era un hombre enseñado, un hombre letrado, un hombre con habilidades literarias impresionantes, que cuando lo miraban, su raciocinio era lleno de sabiduría. Pero también dice que era alguien que era poderoso en las escrituras, era capaz en las escrituras. Muchos de ustedes aquí tienen capacidades en las escrituras, unos más que otros, pero de este se dice que era poderoso en las escrituras. Dunamis, era sobresaliente. Entonces, en un auditorio como este se estaría refiriendo a alguien que sobresale por encima del resto. Era instruido, era fervoroso, es decir, carismático, tenía una personalidad que, sumado a su conocimiento bíblico, que sobresalía sobre el resto, y a la elocuencia y ese carisma. Usted se imagina todas esas cualidades juntas en una misma persona. Yo no sé si habrá alguien aquí que cree que es así, y no lo dudo. Que lo sea es otra cosa. Pero es alguien que tiene un celo. Pero dice que este hombre, mientras él enseñaba, una de las cosas que tenía era que él solo conocía, dice que solo conocía hasta el bautismo de Juan. O sea, que su elocuencia, su profundidad bíblica tenía un límite. Yo no sé cuánta profundidad bíblica tengo. Lo que sí te puedo decir es que tiene un límite y que hay muchas cosas que necesito aprender, y que es precisamente donde tengo la claridad y estoy tratando de desarrollar intencionalidad para ser más exacto. Porque los tiempos que estamos viviendo, la exactitud que cada uno tengamos del camino del Señor va a definir muchos aspectos de nuestra vida. Tu familia va a ser definida por el nivel de exactitud bíblico que tengas. Nuestro éxito o fracaso comienza con el nivel de exactitud bíblico. Los fundamentos que pongamos. Eso es lo que dice la Escritura cuando dice: hay una casa que fue fundada sobre la roca y hay una casa que fue fundada sobre la arena. Hay una casa que fue fundada en exactitud en el camino del Señor, y hay una casa que es fundamentada en la opinión mía o de la gente. Esas dos casas van a vivir situaciones similares, y lo que la va a sostener es el nivel de exactitud. Y cuando digo el nivel de exactitud, no es todo, pero es el fundamento. A eso hay que añadirle toda una serie de elementos alrededor, pero partimos de acá. De acá partimos. Y eso es lo que creo que el Señor nos está hablando como iglesia, en que aprendamos a tener niveles de exactitud en nuestra vida, donde respondamos a todos los asuntos de la vida desde las Escrituras. Solo cuando tienes un nivel de exactitud vas a poder responder a los asuntos de la vida desde las Escrituras. Si no, vamos a responder desde nuestra propia sabiduría, desde el sistema del mundo, de las opiniones de la gente. Pero este hombre, que esta narrativa que acabamos de leer lo pone en una posición, fue llamado por dos personas que, fíjense en esto, no dice que si eran elocuentes, no dice que si Priscila y Aquila eran elocuentes, no dice que si eran famosos,
No dicen si alguien iba a dar referencias de ellos. No dice, solo dice que en un momento a este hombre, Priscila y Aquila, lo llaman aparte. Porque ellos se dan cuenta que él está enseñando y está enseñando a un punto donde solo llega hasta el bautismo de Juan. Lo llaman aparte. Y yo pregunto, ¿cómo reaccionaría alguien con esas características de elocuencia si lo llaman aparte y le dicen: hey, ven, te quiero enseñar algo que no veo que lo entiende? Diría: ¿y este quién es para hablarme a mí? Una actitud así jamás te va a llevar a mayores dimensiones de exactitud. Pablo decía: yo no pretendo haberlo alcanzado todo, pero una cosa hago, prosigo. ¿Saben una cosa? Si Dios quiere, te puede hablar a través de un burro, de un neófito, de alguien que no sabe nada a tus ojos, pero pudiera estarte soltando un principio bíblico que te puede llevar a un mayor nivel de exactitud. El pecado más grande que nosotros podemos cometer contra nosotros mismos, entre otros, es no entender que estamos en un proceso de crecimiento en exactitud y que Dios, en su soberanía, Él puede usar a quien Él quiera, los métodos que Él quiera, para enseñar a nuestra vida. Entonces, cuando hablamos de una cultura de discipulado, es un aprendiz que está en un proceso de ser más exacto cada día. Un discípulo es una persona siendo procesada en niveles de exactitud cada día. No deja de aprender. Mantiene esa postura, ese corazón. Y lo tomaron aparte, dice, y le enseñaron el camino del Señor de una forma más exacta. Es bonito ese ejemplo que estamos leyendo aquí en Hechos, porque vemos a un Priscila y Aquila que tratan con un Apolo de manera respetuosa, de manera amorosa, interesada. Pero también vemos a este otro tipo reaccionando de una manera humilde, a pesar de todos los títulos y todos los reconocimientos. Pudo ver en esas personas alguien que lo podía llevar a un mayor nivel de exactitud. Discipulado es eso. Siempre habrá alguien que te puede enseñar, que no necesariamente es mejor en todo. No necesita ser superior en todo para enseñarte algo. En algunos casos te puede enseñar humildad sin información. En algunos casos tal vez no tiene maestrías, posgrados, pero te puede enseñar obediencia. En algunos casos tal vez no es un apologista como tú quisieras, pero te puede enseñar a tratar bien a tu esposa. En algunos casos tal vez no es un predicador elocuente, pero te puede enseñar a servir a la gente en aquellos lugares que nadie más ve. Solo quiero decir lo primero. Dios está queriendo llevarte a niveles de mayor exactitud, a ti y a mí. Aprenda a reconocer con corazón humilde, sin importar cuál sea su condición, su nivel, aquellas personas que Dios puede poner a tu alrededor para contribuir en lo que Él está desarrollando en tu vida. Este no es un tiempo para vivir una religión. No es tiempo para
practicar una costumbre del día domingo, ir a la iglesia como quien va solo porque es domingo. No. Tenemos que tener un entendimiento de que estamos en un proceso en el cual el Espíritu Santo quiere enseñarnos cosas, quiere llevarnos a crecer, a mayor exactitud. Amén. Eso es lo primero. Lo segundo, quiero que leamos Mateo 28, el verso 20. Dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Lo primero que habla es de enseñar, y dijimos hace unos momentos que eso es exactitud, pero enseñar es exponer, dejarte ver una cosa, darte una indicación, hacer que alguien aprenda algo. Pero la mejor manera de enseñar es con el ejemplo. Entonces el Señor nos está pidiendo que nos dejemos enseñar, pero que también enseñemos. O sea, que asumamos un doble rol. Aquí está la pregunta: si vamos a cumplir este doble rol. ¿Quién te está enseñando a ti? ¿Y a quién tú estás enseñando? El asunto es que pudiéramos estar en una posición hoy donde nadie nos está enseñando, pero tampoco nosotros tenemos interés de enseñarle a nadie nada. Y cuando no estamos siendo enseñados y no estamos enseñando a nadie, entonces ¿en qué estamos? Si lo que acabamos de leer es un mandato que Jesús dio. ¿Qué estamos haciendo entonces? Si queremos ser efectivos como iglesia, si queremos ser efectivos como creyentes, tenemos que tomar este mandato y ponerlo en práctica. Tengo que tener a alguien a quien yo le enseñe. Y no importa, el más pequeño de nosotros, tiene algo que enseñar. Hay algo depositado de Dios en usted y en mí que podemos enseñar a otros, que podemos ministrar a otros. Entonces necesitamos ese doble rol de enseñar y ser enseñado. Ahora, ¿pero enseñado en qué? No es enseñar una filosofía humana, no es enseñar lo que yo creo del Señor, sino que lo que dice el Señor aquí es enseñándole que guarden, que observen, que tengan cuidado de lo que yo les he mandado. O sea, cuando nosotros hablamos de hacer iglesia, es una responsabilidad muy seria, porque yo no debería de ser quien decide qué enseñar en el sentido que lo haga desde una opinión personal. Tenemos que tener cuidado. Tenemos que asegurarnos que lo que estamos enseñando sea lo que Dios mandó, que los preceptos, que los mandamientos, que aquellas cosas que estamos compartiendo, nos garanticemos que son cosas que el Señor mandó. Eso siento como que me quiere adelantar al siguiente punto, y voy a leerles un versículo en este momento para adelantarme un poco, aunque voy a regresar, pero quisiera que por favor vaya conmigo a Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1, el verso 1. Miren lo que dice, vamos a leerlo acá, porque en esto no quiero correr. Quisiera que el Señor pusiera temor de Dios en nuestros corazones. Pero dice Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. A todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia,
Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Y quiero que vaya viendo la introducción de lo que hace, porque inmediatamente Pablo entra a lo que hizo Dios en la condición que nosotros estábamos de pecado. Dice, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Y irrumpe de una manera que, si usted está leyendo una carta o usted lee un chat, yo no sé, hay algunas personas que escriben chat. Le voy a dar un consejo: tenga cuidado cómo escribe los chats. Hay gente que uno siente en el chat. ¿Cuántos han sentido que les mandan un chat y dice, me está regañando? Levante la mano y dice, qué grosero. Algunos están pidiendo un favor y parece que te están... Pero aquí Pablo va al grano. O sea, usted lee las otras cartas a mi hijo Timoteo y usted escucha cosas lindas de bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Pero aquí como que Pablo entra, bueno, el Dios de Padre nuestro Señor, vamos a lo que vamos. Estoy maravillado. Ahora, esa palabra maravillado, no crea que es como estoy maravillado de lo lindo. No, ese estoy horrorizado. Estoy horrorizado. Vos lees esa carta, inmediatamente te tiene que atraer la atención. Me va a decir algo serio. Entonces dice, estoy horrorizado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y aquí es donde podemos amarrar esto, no me lo quites de ahí, con lo que acabo de decir. El Señor nos manda que enseñemos que guarden los mandamientos. Pero aquí Pablo está hablando de un evangelio diferente. Y nos surge la pregunta: si hay un evangelio diferente, quiere decir que hay un evangelio verdadero y hay un evangelio falso. ¿En cuál evangelio está creyendo usted? ¿Y cómo sabe que es el correcto? La palabra evangelio es buenas noticias. Pero aquí Pablo dice, ustedes están creyendo buenas noticias que no son las buenas noticias del evangelio del reino. En otras palabras, ¿qué te parece si yo te traigo una buena noticia que te vas a dar cuenta que no es buena noticia? O sea, qué triste sería que yo te dijera, tengo una buena noticia, Dios te va a bendecir, pero en realidad no es una noticia que Dios dijo. O sea, estoy utilizando que Dios dijo algo que Dios no dijo. Estoy enseñando algo que Dios no enseñó. Y la gente está creyendo en lo que se está enseñando, pero no es la buena noticia de Dios. Y eso es lo que dice Pablo también a Timoteo. Le dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. O sea, la enseñanza. Esa palabra doctrina es enseñanza. Entonces Pablo le habla a Timoteo, que es un pastor, que parte de su función es enseñar, y le dice Pablo a Timoteo, ten cuidado de ti y de la doctrina. O sea, hay dos cosas que tenés que tener cuidado de ti. Fíjense que no le dijo tener cuidado del diablo. Hay gente que tiene cuidado del diablo y no tienen cuidado de ellos.
sinceramente yo me tengo que cuidar más de mí. Yo soy un peligro para mí. Y le voy a decir, usted es un peligro para usted también, solo que no se había dado cuenta. El consejo de Pablo es bueno. Y de la doctrina, de lo que enseñas, ten cuidado de ti, ten cuidado de la doctrina. Te voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes, cuándo fue la última vez que dijiste, ¿será que lo que estoy enseñando, será que lo que creo es así? Le digo algo, es demasiado importante. Esto del evangelio tiene que ver con eternidad. Es demasiado importante para no tomarnos el tiempo para cuestionarnos a nosotros mismos. Esto que estoy creyendo y esto que estoy enseñando, ¿verdaderamente es así? Poneme Gálatas. Entonces dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. En otras palabras está diciendo Pablo, yo fui, les prediqué el evangelio, pero lo que me sorprende es cuán rápido, habiéndoles predicado el evangelio, se fueron a un evangelio, a seguir a un evangelio diferente. Siguiente versículo. Y mire qué clave esto, no que haya qué. ¿Cuántos evangelios hay? ¿Y saben qué piensan ustedes? Lucas, Marcos, Juan, Mateo. No. Porque de alguna forma nos dijimos algo. Los evangelios dijimos Mateo, Marcos, Juan y Lucas. Entonces, si los evangelios fueran Marcos, Juan, Mateo y Lucas, entonces ahí cualquier otra cosa que leamos fuera de Mateo, Juan, Marcos y Lucas, estaríamos en otro evangelio. Solo hay un evangelio. Hay muchas religiones, hay muchas denominaciones, pero un evangelio. A veces nosotros somos más religiosos y de una denominación nos aferramos a una doctrina porque la oímos, alguien lo dijo. Qué peligroso repetir porque alguien dijo o seguir porque alguien dijo. Y ahí es donde nosotros tenemos una obligación delante de Dios, pero también con nosotros mismos. Nosotros necesitamos escudriñar las escrituras. Eso no es algo que hacen los pastores. Alguien nos dijo que eran los pastores. No. La misma responsabilidad que tengo yo de escudriñar la escritura, tiene usted de escudriñar la escritura. La misma. Su vida está en juego y la mía también. Su familia. Para nosotros el evangelio implica todas las áreas, implica lo que Dios quiere hacer, el plan aquí, pero implica mi casa también. Entonces, si voy a tener niveles de exactitud, ese nivel de exactitud va a ser determinado también porque si estoy verdaderamente siguiendo el evangelio. Entonces ahora tenemos un problema, porque usted y yo nos llamamos evangélicos. Y mi pregunta es, ¿a eso se estaba refiriendo Pablo aquí? ¿A que usted se llame evangélico? Nosotros estamos más aferrados a que si somos evangélicos o cualquier otra religión que a entender el evangelio. Por eso es que en realidad a veces pueden haber más evangélicos que personas que entiendan el evangelio. Y entonces las otras religiones que tampoco entienden el evangelio creen que nosotros, por llamarnos evangélicos,
es el evangelio. Y entonces cuando les queremos hablar del evangelio, no quieren escucharnos porque ellos no quieren ser evangélicos. Pero no están rechazando al evangélico ni a la religión evangélica. En realidad están rechazando el evangelio. Y el evangelio son buenas noticias. ¿Quién rechaza buenas noticias? Hey, te quiero dar una buena noticia. ¿Quién dice, no, gracias, no me dé buena noticia? No, si yo llego y te digo, te quiero dar una buena noticia, pero primero te quiero contar algo. ¿Sabes lo que me vas a decir? No, espérate. Dame la buena noticia primero. Porque tu buena noticia, ¿qué se te levanta en el corazón cuando alguien te dice, te tengo una buena noticia? Ahí comenzás a decir, me va a regalar un carro. Me va a decir que me consiguió trabajo. Entonces comenzamos a evaluar desde nuestro concepto preconcebido de lo que nosotros consideramos que es una buena noticia. Entonces Pablo dice, no que haya otro evangelio. ¿Cuántos evangelios hay? Uno. Sino que hay algunos que ¿qué? Usted se imagina hace 2000 años ya teníamos ese problema. Desde los tiempos de Pablo ya teníamos ese problema que hay algunos que perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, escuche esto, porque esto es lo lindo. Yo no me voy a cansar de decirle, lo que Arsenio Herrera piensa es irrelevante. En la versión Nica eso es lo que significa eso. Mas si aún nosotros, dice Pablo, o sea, yo les prediqué el evangelio, yo les enseñé el evangelio, pero si yo, Pablo se refiere a él como padre espiritual. Pablo escribió el 60 y pico % del Nuevo Testamento. Pero dice Pablo, yo escribí eso por inspiración divina. Yo lo recibí de Dios. Pero si yo me vuelvo loco, si a mí se me ocurre comenzar a decir un montón de locuras, si yo viniere, a mí, no me presten atención. Y lo eleva a otro nivel porque ahora dice, o un ángel de él. ¿Sabe cuánta gente está creyendo en apariciones que no son bíblicas? Lo lleva y dice, hey, se te puede aparecer un ángel. Por eso es que nosotros, ¿cuál es la palabra profética más segura? Yo no sé por qué algo tan básico, en serio, por qué algo tan básico como confiar en este libro. ¿Por qué será que te cuesta tanto? Yo te pregunto, ¿confías en este libro? ¿Crees que esta es la palabra inspirada de Dios? Vení, ve, Vladimir, vení. Le voy a decir esto, súbanse rápido. Le voy a decir esto, escuche, una secta, usted la puede identificar por una característica fácil. Párate ahí arriba. Todo lo que hace una secta está basado en el hombre. Eso es una secta. A un hombre se le ocurrió escribir una revelación, dice que un ángel se le apareció y la característica número uno del sectarismo gira en torno a un hombre. Entonces todos les rinden pleitesía, todos, ¿verdad? Y a él para acá y a él para allá y toda la enseñanza gira en torno a ¿verdad? El pastor Vladimir y que el pastor Vladimir está de cumpleaños un día de estos. Entonces,
Y vos vas a ver, vos podés percibir cómo solo es una característica. Todo lo que gira en torno a levantar a los hombres. ¿Sabe? Pablo comienza diciendo el evangelio, yo soy apóstol, pero por Dios. Y más adelante ahí mismo dice que el evangelio que él recibió no lo recibió de hombre ni por hombre. Entonces, una característica de una secta es gira en torno. Pero hay otras que son igual, porque solo hay un evangelio, ¿no? Entonces vos venís. Y hay otras que te dicen que la fuente de autoridad, vení, Johnson, te pueden decir que la fuente de autoridad es la Biblia, te la reconocen como una fuente. Dice, ok, reconocemos la Biblia, pero también reconocemos al apóstol y reconocemos nuestras tradiciones y las ponemos al mismo nivel. A la hora de un conflicto, ¿quién tiene la mayor autoridad? Entonces, para nosotros solo hay una autoridad. Y todos se bajan, todititos se bajan, incluyéndome a mí. Ese es un buen lugar donde estar. Uy, los tiempos que se vienen, hermanos, son los tiempos de la apostasía. La apostasía es la desviación de la fe. ¿Y sabes cuál va a ser esa desviación de la fe? Cuando todos los hombres comiencen a hablar fuera de la autoridad de las Escrituras. Y la gente va a escuchar. Y los va a seguir. Esa es la gran apostasía. Pero esa apostasía viene ocurriendo desde hace rato. Por eso es que Pablo dice, yo no sé quién los hechizó, quién los alejó tan rápido. Esa es una amenaza muy grande que tenemos. Entonces, si nosotros no queremos ser de los que se desvían de la fe, necesitamos respondernos qué es el evangelio y tener claridad de eso. Thank you, compañero. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea qué cosa, anatema. Y mire lo que dice el versículo 10, porque el tiempo se fue. Dice, ¿busco ahora el favor de los hombres? Usted sabe la tentación que cada persona que tiene que pararse a predicar el mensaje del evangelio va a tener que luchar con las presiones. Yo quisiera solo decirle que Dios te va. Yo de verdad tengo unas luchas que usted no tiene idea, porque yo quiero verlos bendecidos a ustedes. En serio. Yo quisiera verlos a ustedes creciendo profesionalmente. Yo quisiera verlos a ustedes comprando carros. Yo los quisiera ver viajando. Yo los quisiera ver, claro, que me lleven por lo menos, pero yo los quisiera ver felices, riéndose. O sea, miren, si yo tuviera una varita mágica, le haría, venga, todos los domingos diría, pasen aquí
los trabajados, cargados, necesitados, vengan. Y comenzás con la varita. Mire, esto parece sin gracia, pero en algunos momentos hemos predicado ese evangelio. El evangelio diferente no solo es en el contexto que se está refiriendo Pablo de quitar la gracia y la fe y quererle meter obras y quererle meter la ley. O sea, lo que Pablo estaba diciendo: hey, Gálatas, comenzaron en el espíritu y ahora quieren ir a la carne. Comenzaron por la gracia y ahora quieren ir a la ley. No es solo eso. Tiene que ver con todas aquellas cosas que nosotros quisiéramos encajar ahí. Ahora, fíjese bien, cuando usted lee, Jesús vino predicando el evangelio del reino y Jesús dijo: el Espíritu de Dios me ha ungido. ¿Y me ha ungido para qué? Para dar buenas nuevas a los pobres. O sea, el evangelio de Jesús era darle una buena nueva a los pobres. ¿Cuál era la buena nueva? Que el Señor los podía sacar de la pobreza, incluso económica, para, dice, sanar a los quebrantados de corazón. Entonces el Señor podía venir a aquellos que estaban en congojas de todo tipo, y el Señor te podía traer gozo, paz. A los que estaban oprimidos por las obras del diablo y por lo que sea, traer libertad a los cautivos, a los presos. Anunciar el año agradable del Señor. Y el año agradable del Señor, ya quisiéramos que, bueno, para algunos tal vez les sería maravilloso cómo lo vivía Israel, porque lo que pasaba en Israel era que cada 50 años las propiedades, yo vendía mi casa y vendía mi finca y vendía todo, pero cuando llegaban 50 años yo regresaba y decía: regresame mi propiedad. Ese era el jubileo, el año agradable del Señor. Entonces estaba diciendo: hey, vos podés vender. Y lo interesante es que la gente, mire cómo es, la gente les regresaban su propiedad y la volvían a perder. Entonces la alegría era que la perdían, la vendían, porque tal vez eran malos administradores o perezosos, póngale lo que usted quiera. Entonces pasaban 50 años viviendo así, o sea, a como podían, y su esperanza era: en 50 años la recupero. Entonces perdían 50 años viviendo mal, y cuando llegaba el jubileo, ¡ay, qué alegre! Para volverla a ganar. ¿Sabe para qué? Para volverla a vender. Y el Señor viene y dice: el Espíritu de Dios está sobre mí. Entonces mire bien, hay un evangelio que hay que entender, que no tiene que ver con prosperidad, pero que también es parte de la bendición, entendiendo lo que dice Juan: amado, yo deseo que seas prosperado ¿en cuánto? Así como prospera. Entonces mire qué lindo es poder entender la buena noticia, porque son buenas noticias de salvación, son buenas noticias de bendición. Esto es completo. Entonces hay que entender todo el evangelio. Si nosotros entendemos ese evangelio, entonces vamos a vivir la vida desde lo que Dios nos promete en el evangelio. De lo contrario, ¿sabe qué es lo que va a pasar? Vamos a estar en otro evangelio. Entonces, en un sentido es cierto cuando se dice el evangelio de prosperidad. O sea, ese es un dilema que hay que explicarlo, porque es cierto y no es cierto. Entonces sí, ¿por qué? Porque en esa iglesia se hizo el énfasis de la prosperidad, pero en otros lados se hizo el énfasis de la sanidad, en otros lados se hizo el énfasis de lo profético, en otros lados se hizo el de la santidad, en otro lado el evangelio fue de la gracia que se volvió hipergracia y llegó al libertinaje. Entonces nos vamos a dar cuenta que qué importante como iglesia es que nosotros comprendamos el evangelio a profundidad.
Porque de eso depende la maldición. Dice, si vas detrás de otro evangelio, ese otro evangelio es anatema. Ese otro evangelio no te va a producir lo que el evangelio de Dios quiere producirte. Entonces sí, necesitamos ser exactos, necesitamos conocer el evangelio, pero necesitamos enseñarnos mutuamente a guardar ese evangelio. Un creyente que camina en esa actitud de buscar la exactitud, de conocer el evangelio y estar enseñando a otros con el ejemplo a guardar esas enseñanzas, y uno aprendiendo a guardarlas, eso se convierte en un lugar fértil, extraordinario. Se vuelve deleitoso, se vuelve disfrutable. Vas a comenzar a ver en tu vida la gracia de Dios. Vas a ver el progreso, vas a ver el avance. Nunca va a haber estancamiento. Tu vida va a ser fructífera siempre. Siempre va a haber fruto. Por eso es que el Señor dice: hey, yo quiero y los elegí para que lleven mucho y lo lleven en abundancia. Pero dice el Señor: ok, cuando ya estás llevando fruto, te quiero más exacto para que lleves más fruto. Entonces el que lleva fruto lo trae y lo limpia para que lleve más fruto. Nuestra vida es una vida fructífera, pero va a ser tan fructífera como busquemos esa exactitud en el evangelio y estemos dispuestos a obedecerlo. Amén.